Buenas tardes, hermanos. Un gusto volver a estar con ustedes, hacer este video. Hoy vamos a reflexionar sobre un, unos, sobre un tema, sobre unos puntos respecto a las bases de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe cristiana católica. ¿Por qué los católicos creemos en Dios, creemos en Jesucristo? ¿Por qué estamos tan seguros y tan ciertos de que su palabra es la verdad y de que Él cumplirá sus promesas y Él regresará un día e instalará su reino en la tierra y estaremos con Él eternamente? Vamos a reflexionar un poco sobre esto, sobre este tema, porque es muy importante. Muchas veces a los católicos nos llaman oscurantistas, supersticiosos. En realidad nada de eso tiene sentido, porque nada más hay verdadero y fundamentado que nuestra fe. Vamos a comenzar con una lectura en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice así: En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo estando con él en el monte santo. A consecuencia de esto creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y debe entenderlo como una lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues sí, hermanos, San Pedro nos recuerda que los apóstoles, ellos, Pedro y los otros apóstoles, los que estuvieron con Jesús, que tuvieron ese privilegio de caminar con Él, vivir con Él, tocarlo, verlo, como nos dice también San Juan, no lo voy a leer, pero nos dice en su carta, al principio nos dice: lo que nosotros hemos visto, lo que nuestras manos han tocado y nuestros ojos han visto y hemos escuchado del Verbo, del que es la vida, y se los comunicamos a ustedes para que ustedes estén en comunión con nosotros. O sea, la fe cristiana, la fe católica no está basada en supersticiones, no está basada en creencias o leyendas, no está basada en historias, fábulas, leyendas como las leyendas griegas de los antiguos dioses y sus hijos. No, no, no. O sea, la, la religión católica, la fe cristiana está basada en una historia de salvación, en una historia que se encuentra en la Biblia y en la tradición tanto del pueblo judío como de la iglesia cristiana. Nuestra fe cristiana se basa en acontecimientos reales, hechos verdaderos, hechos en los que Dios
se ha manifestado, primeramente se manifestó a un pueblo. Sabemos que Dios es Dios de la creación y creó todo, pero después se dispersó el hombre por el pecado y se dispersó. Pero Dios después llamó a un hombre, Abraham, al que eligió para empezar a formar a ese pueblo consagrado a él, que era el pueblo de Israel. Entonces, Dios se manifestó a ese pueblo y le manifestó su presencia, sus palabras, le manifestó que Él era un Dios vivo, que era un Dios que estaba al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. Le habló al pueblo de Israel y se manifestó a él. Una de las más grandes acontecimientos de que Dios, en la que Dios se manifestó, de los acontecimientos en que Dios se manifestó al pueblo de Israel, fue en la salida de Egipto, con esos prodigios, señales, y se manifestó a través de un profeta, un gran profeta llamado Moisés, que todos conocemos. Y Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y manifestó su gloria, y después los llevó por el desierto, y Él iba con ellos, manifestándose en el fuego, en la nube, en su presencia, en su voz, y les dictaminó sus leyes, sus preceptos, para que el hombre tuviera vida con sus preceptos, conociera sus mandatos, porque el hombre en sí mismo no puede conocer la verdad de la vida más que solamente con la luz que Dios le da. El hombre nace, crece y su naturaleza básica, natural de su persona, o sea, su mismo ser natural no come, bebe y ríe y llora, pero si Dios no le enseña el camino de la vida, pues él no la puede saber. Por eso Dios se manifestó, como un padre se manifiesta a sus hijos y le habla y les enseña los consejos de la vida. Bueno, pues así fue Dios. Y así en toda la antigua historia del pueblo de Israel, Dios se manifestó a través de muchos acontecimientos, en David, el rey David, de todo lo que sucedió en su historia de David, en la historia de Elías, en la historia de Daniel y de los profetas que hablaron a través de Dios. Y ya después, en la plenitud de los tiempos, cuando Dios consideró que el mundo estaba preparado, mandó a su Hijo Jesucristo. Y Él manifestó también su gloria. O sea, miren, no hay, no hay, Jesús no se puede comparar con nadie, con nadie, con nadie, ningún fundador de otra religión, con ningún profeta de otra religión, nadie, nadie, nadie. Ni de Mahoma, ni de Buda, ni de, o sea, Jesús fue único. Fue el único hombre que realmente respaldó sus palabras con hechos. Fue el único hombre que verdaderamente manifestó ser un hombre divino. Un hombre que, que mostró un poder sobrenatural que solo Dios puede tener, que solo el Hijo de Dios puede tener. Y, y estos hechos portentosos pues se describen en los santos evangelios, que es un testimonio y un testimonio de aquellos hombres que lo vieron en, primer, eh, en primera línea, en primer lugar. Todos estos hombres
principalmente los 12 apóstoles, sin Judas obviamente, dieron su testimonio y dijeron, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con él, nosotros comimos y bebimos con él y vimos sus prodigios, sus milagros. Realmente, hermanos, los hechos de Jesucristo sobrepasan todo entendimiento humano, todo entendimiento humano. No podríamos comprender cómo Jesús realizó tantos portentos, tantos, y la Biblia nada más habla de ciertos números de portentos, pero en realidad él hizo más, como lo escribe Juan, o se escribe en el Evangelio, al final del Evangelio de Juan, que Jesús realizó tantos prodigios que si se escribieran todos no habría libros para contener eh, tantos testimonios. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito sobre los hechos de Jesús, pues nos damos cuenta de que sus palabras, que no son palabras de un hombre normal, de un ser humano común, son palabras que toda su palabra de Jesús él habla en el misterio y en la eternidad. Él habla en lo divino, él habla con palabras profundas y divinas. Él no habla como un hombre común, ni como ningún otro profeta, ni como eh, pues ningún iluminado de alguna otra. No habla como un eh, político, tampoco habla como un líder social, no. O sea, su palabra es palabra eterna. Por eso, por ejemplo, cuando él dice, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Entonces él está ahí manifestando que su palabra es la palabra eterna de Dios, la palabra eterna de Dios, como nos lo dice San Pedro en su carta también. Entonces, hermanos, la fe cristiana no está basada en supersticiones, no está basada en oscurantismos, no está basada en brujerías ni creencias o míticas sin fundamento. No, nosotros creemos en toda esa historia de salvación que Dios realizó que Dios realizó en todas esas ocasiones desde la antigüedad en el pueblo de Israel y después a través de Jesucristo, su Hijo, que murió y resucitó. Y todo ello tiene un testimonio, todo ello tiene unos testigos, que son los primeros discípulos, sobre todo los apóstoles. Entonces, no podemos, no podemos agachar la cabeza ante quien nos diga que somos supersticiosos, no, porque realmente nosotros estamos basados en hechos verídicos y verdaderos. ¿Cómo es posible cómo podría explicar a una misma ciencia un milagro de Jesús? No, no tiene explicación. La ciencia no lo puede explicar. La ciencia no tiene esa capacidad de explicarlo. Hoy mucha gente se basa en la ciencia. La ciencia es buena porque viene de la inteligencia que Dios le dio al hombre. Esa creatividad, esa curiosidad de descubrir, de investigar, de conocer cosas, de investigar la profundidad de la naturaleza, de la cosmos, de la medicina, de las físicas, de la matemática, de la biología. O sea, todas esas investigaciones que deben ser para el bien, pues son buenas, o sea, son mientras se lleven con un buen sentido, un sentido ético, un sentido para el bien de la humanidad, pues es buena la ciencia, ¿no?
porque la ciencia pues también se puede aplicar para lo malo, para hacer bombas, armas y todo esto. Entonces, pero la ciencia, mientras se aplique para lo bueno, pues es algo bueno. Y la ciencia nunca ha contradecido a la religión realmente. Aunque ha habido momentos en los que sí en la iglesia se ha interpretado como aquello de Galileo, de que Galileo decía que la Tierra pues giraba alrededor del Sol, ¿no? Entonces, la ciencia nunca ha contradecido a la iglesia. Lejos de eso la ha acompañado. En la iglesia ha habido grandes científicos, grandes biólogos. La iglesia está repleta de hombres de ciencia desde el principio. Han sido filósofos, biólogos, teólogos, matemáticos, físicos. O sea, la iglesia ha aportado mucho a la ciencia. En su historia, la iglesia gracias a la iglesia se crearon los primeros hospitales, las primeras universidades, porque los monjes guardaban los libros en bibliotecas, en el conocimiento lo guardaron y lo estudiaban y lo transmitían. O sea, la ciencia y la religión van de la mano. Y la religión, pues en su doctrina promueve que la ciencia nos ayude y nos ilumine en ese conocimiento de la verdad que finalmente nos conduce a la verdad. Porque si nosotros sabemos realmente cómo es la naturaleza, su biología, su química, pues esa es descubrir la verdad. O sea, la religión no le tiene miedo a la ciencia, al contrario. ¿Por qué? Porque la ciencia va descubriendo también en su manera la verdad. Pero la ciencia es limitada porque el hombre es limitado. O sea, la ciencia depende del hombre. Y el hombre pues es limitado, pero ha hecho grandes descubrimientos. Ojalá que estos descubrimientos sean para el bien y no para el mal, ¿verdad? Entonces, la religión y la ciencia pues van de la mano y van caminando juntas. Eh, Nosotros tenemos la certeza de que nuestra fe es la fe verdadera, la fe en Jesucristo creemos que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y nosotros hemos aprendido de esa historia sagrada y de esos hechos verdaderos, porque pues Jesús no se quedó en palabras, o sea, no dijo yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, no, nada más dijo eso y ya, se fue, no. Él demostró con hechos sus palabras. O sea, él demostró con hechos y confirmó con hechos sus palabras, porque las palabras se confirman con los hechos. Si Dios le hubiera dicho a Moisés nada más, pues ve a sacar al pueblo de Egipto y pues a ver cómo te va, ¿no? A ver si sale, a ver si el faraón quiere dejarlo. No, le dijo, ve y dile que yo digo que deje salir a mi pueblo. Y mandó aquellas plagas para obligar a Faraón a que dejara salir al pueblo de Dios de Egipto. Entonces, realmente no hay, hermanos, no hay realmente cosa más verdadera que la fe cristiana.
no la hay. Fíjense, la sociedad, la política, todo esto es humano y pasajero. Las diferentes sistemas políticos, las diferentes ideologías políticas, sociales, que muchas son buenas, otras no, pero son pasajeras y son humanas y ahí van a quedar en la historia, ¿verdad? ¿Cuántas cosas humanas han pasado? ¿Cuántas filosofías han pasado? Y al final seguimos en la historia adelante de la humanidad, seguimos caminando en la humanidad, pero solamente la luz de Dios, solamente la luz de Dios es la que nos va a guiar. Por eso Dios dejó su testimonio, Cristo, su evangelio, su palabra, su ley, para que la humanidad tenga una guía, porque sin la ley de Dios, sin el evangelio, la humanidad no tiene guía, no tiene guía, o sea, ¿quién le va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo? Se va a enseñar a sí mismo. ¿De dónde va a sacar el conocimiento el hombre para saber cuál es el camino? Fíjense que hay varios tipos de leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley, la ley humana, la ley de la sociedad, la ley penal, la ley de las que cada país tiene, la ley civil, que son leyes necesarias cuando son legítimas, cuando son para el bien del hombre. Y esas leyes nos sirven para orientar, organizar, ordenar y para que toda la sociedad conviva bien. Es para el bien de la sociedad. Imagínense ustedes si, si no hubiera leyes en una sociedad o a nivel familiar, normas o a nivel mundial, tratados. O sea, imagínense ustedes que no existiera la ley de tránsito, por ejemplo, y que todos pudieran manejar a la velocidad que quisieran y no respetar semáforos, no respetar nada, sería un caos. Sería un caos porque, pues, imagínense, va tal persona a tanta velocidad y el otro viene y pues chocan. No respeta el semáforo, el otro se lo pasa y chocan. O sea, sería un caos. Nada puede funcionar sin leyes, nada, nada, nada. En la familia, por ejemplo, si el hijo no respeta a sus padres, no respeta sus normas, entonces el hijo pues se va a ir y va a regresar a la hora que quiera de la noche, ¿no? O el hijo va a ir al cuarto de su hermano a agarrar todas sus cosas sin un respeto, sin nada. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser un caos. Si no hay una norma, si no hay reglas, es un caos. Asimismo, o sea, todo tiene que tener leyes. Por ejemplo, la ley natural, la ley del cosmos, la ley de la, de la naturaleza. Ese es otro tipo de ley, pero que existe y es verdad. O sea, imagínense que el mundo no girara en su órbita alrededor del Sol y que dijera, no, pues yo ya me voy lejos. Se sale de su órbita y se va. Como el hijo pródigo que se va. No, pues ya no existiríamos. Ya no existiríamos. Fíjense la sabiduría de Dios. O sea, ahí yo me sorprendo porque, como un salmo dice metafóricamente y bonito, dice, Dios le ha ordenado al sol que salga y que como un esposo sale de su alcoba, alegre, feliz, ¿no? En la salida del sol.
O sea, cómo está todo tan bien hecho, tan bien constituido, que ahí nos sorprendemos de la creación de Dios. Aquellos que dicen, no, es que eso se formó por casualidad. O sea, no tiene sentido esas palabras. Porque algo tan sorprendente como las leyes naturales, ¿no? Por ejemplo, el nivel de oxígeno que tenemos los seres humanos en la Tierra, que no podríamos vivir a otro nivel si no tuviéramos el suficiente oxígeno para respirar, el nivel adecuado para respirar, imagínense. O sea, el cosmos tiene una ley, la Tierra tiene una ley. Si no existiera la ley de la gravedad que nos sostendría en la Tierra, pues ya nos íbamos volando al espacio. O sea, todo tiene un propósito y una lógica y una ley. Esa es la ley natural, que sin ella no se podría existir. No se podría existir. ¿Y quién la fijó? Dios. O sea, no hay más evidencia, no hay más razón. O sea, es tan sencillo entenderlo. Es tan sencillo de comprenderlo. Entonces, esa es otro tipo de ley, la ley natural, la ley de la, de la naturaleza, las leyes físicas, biológicas. Y el otro tipo de ley es la ley de la vida, la ley moral y la ley de la vida, que esa nos la ha dado Dios. Porque la ley de la vida y la ley moral de la vida, del cómo debemos conducirnos, hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué existimos, nos la ha dado Dios. Ese conocimiento nos lo ha dado Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nacemos, crecemos. No nacimos porque nosotros nos dimos la vida a nosotros mismos, no. La vida, la naturaleza y Dios nos dio la vida. Y si Dios nos dio la vida, nos la dio con un propósito que Él mismo revela en su palabra, a través de su tradición, de su pueblo, de su iglesia. Entonces, esa ley de Dios que nos dice, por ejemplo, la del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos que nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, respetarás a tus padres, no robarás, no matarás, respeta los bienes ajenos, ¿verdad? Pórtate honestamente. O sea, todas esas preceptos de Dios, palabras de Dios, nos las dio para que nosotros realmente sepamos cómo conducirnos en la vida, lo que está bien y lo que está mal. Por eso se manifestó Jesús al mundo para enseñarnos su palabra. Y fíjense cómo qué cosas tan paradójicas en la vida, porque vivimos en un mundo al revés. Este mundo está completamente al revés, o sea, está completamente loco, está completamente al revés. Yo le llamo la sociedad de Descartes. Descartes era un filósofo de la antigüedad que, que hizo como una especie de reflexión o método que le llaman, donde él dudaba de todo. O sea, si yo veía un perrito, pues quién sabe si es un perrito, a lo mejor no es un perrito, a lo mejor es otro animal. O sea, dudaba de lo que veía, dudaba, o sea, su sistema era medio, yo le llamo delirante, porque este, su filosofía era de dudar de todo. Si veía un árbol, pues quién sabe si sea la realidad.
A lo mejor es mi imaginación, un efecto de mi mente. O sea, dudaba de todo, ese era su método. Ah, pero de lo que no dudaba es que dudaba. Por eso le llaman la duda o el pensamiento metódico o la duda metódica, ¿no? Ah, entonces estoy dudando, ah, pues entonces sí existo. O sea, una filosofía realmente un poquito... No, no es que no es bueno conocer, o sea, es bueno conocer, ¿no? Sí, sí, tiene un punto ahí de que, ah, pues dudo, pero ¿cómo sabes que estás dudando si no es tu imaginación surrealista, irreal? O sea, o sea, era un círculo vicioso en el que él se metió en su filosofía, que realmente es una filosofía un poco delirante, ¿no? Y hoy le llamo así a esta sociedad, muchas veces, la sociedad descartiana. ¿Por qué? Porque ya duda de todo, o sea, ya de lo evidente, ¿no? Si ve a un perrito, a lo mejor es un gato. Si ve un árbol, no, a lo mejor es un ente espacial, no sé, o sea, cosas tontas, pero, ¿no? O sea, el hombre ya no es hombre, ya duda de que sí es hombre, ¿no? Tal vez es un marciano, o es una mujer, o es un gato, o un perro. Si yo veo a un ser humano, o sea, fíjense hasta dónde estamos llegando, que, que el hombre está delirando ya, está entrando en un delirio. O sea, ya no es lo evidente, ya no es, aunque podría ser la mente humana en un desierto, pues dicen que imagina cosas, puede ser, pero ese es un caso, pero no. ¿Cómo dudamos de lo evidente? ¿Cómo dudamos de lo que estamos viendo? Si todo el conocimiento, la ciencia, el derecho, si todo la medicina está basada en nuestro conocimiento. El hombre tiene una capacidad de conocer en diferentes áreas de su persona, en su mente, en sus sentidos y en su espíritu. Pero hoy el hombre duda de lo que ve y de lo que escucha, o sea, se está dudando de lo evidente. Por eso le llamo la sociedad de Descartes, ¿no? Porque ya no, el hombre ya no, ya está fuera de sí, o sea, ya no, ya su imaginación lo arrebasó y está haciendo de su imaginación una locura y una verdad y una realidad. Pero entonces Jesús nos trajo el Evangelio y Él nos dice, hermanos, quieren encontrar la paz, nos dice, sigan mi palabra, sigan mi enseñanza, sigan mi evangelio para que ustedes tengan vida eterna, para que ustedes aprendan a vivir, a convivir. Porque fíjense, hermanos, o sea, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de Dios, del evangelio? En realidad el mensaje de Jesús son cosas buenas, sanas para el hombre. ¿De qué nos habla el evangelio? Nos habla de amor, porque el amor es esencial en la vida. El amor en la familia, el amor de los padres. ¿Por qué están todos matándose hoy? Porque ya no hay amor. Como lo dijo Jesús en el Evangelio, en aquellos tiempos, en el final de los tiempos, se enfriará el amor. Y hasta los hijos irán contra sus padres. O sea, Jesús nos enseña el amor. Y el amor es la esencia de la vida. ¿Quién tiene un hijo nada más porque le van a pagar o por negocio? Nadie. Bueno, habrá excepciones, pero ¿por qué se tiene un hijo por amor? ¿Por qué se casa uno por amor? ¿Por qué uno trabaja y por qué los padres dan la vida por sus hijos por amor? ¿Por qué nos creó Dios por amor?
Entonces el mensaje del Evangelio es verdadero porque nos enseña los principios de la vida, nos enseña el perdón. ¿Por qué hay guerras? Porque no hay perdón. ¿Por qué se matan? Porque no hay perdón. ¿Por qué dos hombres se pelean en la calle? Porque no hay perdón. ¿Por qué hay divorcios? Porque no hay perdón. Entonces Jesús nos enseña la verdad de la vida, el camino. Nos enseña la tolerancia, el respeto, el amor a la vida, el respeto a la vida y al ser humano, que es tan valioso. ¿Por qué no nos vino a enseñar nuestro valor, que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios? Y nos enseña nuestro valor real, que valemos mucho, ¿sí? Como hijos de Dios. Y que todos los seres humanos, desde el vientre de nuestra madre, somos valiosos. Un ser humano es un ser humano desde la gestación. Un ser humano es ser humano desde la gestación. No le podemos quitar el valor humano. Decir es algo, no, es un ser humano desde la gestación y tiene la dignidad del ser humano, porque es el fruto de un amor, de una relación entre un hombre y una mujer que están destinados en su naturaleza a engendrar. Y la dignidad humana y el respeto humano comienzan desde los padres y esos padres se lo transmiten a los hijos en su misma naturaleza, por ser humanos. Entonces el Evangelio nos enseña todo eso, hermanos. Nos enseña el camino de la vida, el cómo debemos ser amables, respetuosos, cordiales. Por eso dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sabemos que vivimos en un caos en esta actualidad, en este mundo. Pero entonces el Evangelio de Dios y que ha transmitido la Iglesia, claro, ha habido momentos, ¿verdad? Ha habido situaciones de, de, de incluso corrupción y toda la Iglesia sí. Pero Jesús no prometió siempre que todo iba a ser perfecto. Dijo que iba a haber buenos y malos, que iban a crecer la buena semilla y la mala hierba. Y que al final iba a separar a los buenos de los malos. Entonces el Evangelio en su mensaje, que es